¿Pueden ver bien la pantalla? Creo que falta lo que es tratamiento de litiasis. Sí, eso iba a decir que falta Ok, vitamina D o litiasis. ok. Bueno, vamos a continuar con lo que es terapia medicamentosa y tenemos lo que son los acidificantes urinarios. Entre ellos tenemos lo que es la vitamina C. Esta su función es acidificar la vía urinaria. Se puede dar en dosis de 5 a 6 gramos al día, pero también hay un pro en contra de este medicamento porque se requiere de dosis muy altas para acidificar. Y también es importante recordar que esto va a favorecer la hiperoxaluria, que es la acumulación de exceso de oxalato. También tenemos lo que es el cloruro de arginina. Eh, Aquí es importante que el paciente tenga una buena función renal y se va a dar en dosis de 500 miligramos cada 8 horas. Lo que aquí se busca es conseguir una correcta osificación en este medicamento. La siguiente, por favor. También tenemos como terapia medicamentosa los alcanizantes urinarios. Entre ellos tenemos lo que es el bicarbonato de sodio en polvo. Esto se va a prohibir principalmente cuando los litos son de calcio y se va a dar a una dosis de 3 a 4 gramos por día, ya que esta va a aportar una importante cantidad de solutos al día y tenemos que valorizar en el paciente lo que si el paciente tiene lo que es hipertensión arterial, hipercalciúricos, entre otros. En los citratos podemos ver que el citrato de sodio y potasio son alcalinizantes y cuando se da por periodos prolongados, el medicamento se debe dar durante 6 meses, pero al séptimo mes se debe descansar y progresivamente continuar. Y también se debe evitar si el paciente tiene úlceras gástricas, así como problemas intestinales crónicos que tengan crisis suboclusivas. La siguiente, por favor. Bueno, para continuar con lo que son alcalizantes urinarios, tenemos que estos sirven para manejo principalmente de la litiasis úrica y su principal meta es alcanzar una buena alcalinización de la orina y mantener el pH urinario entre lo que es 6.5 y 7. Esto se va a lograr gracias a lo que es el bicarbonato de sodio y agentes alcalinos como son el sodio y potasio. Sabemos también que si los cálculos contienen calcio, sí se puede usar aquí los citratos de potasios. Y si nos damos cuenta en el bicarbonato de sodio no se podía utilizar si los cálculos tenían calcio. También los citratos de potasio es un agente alcalinizante de la orina muy satisfactoria. Se va a usar en dosis de 30 a 60 miliequivalentes al día y se puede hacer de 2 a 3 dosis, se puede dividir. También es importante tener en cuenta que se debe tener cuidado de no alcalinizar el pH más de 7, que esto va a aumentar el riesgo
de la formación de cálculos de fosfato de calcio. La siguiente, por favor. Bueno, también tenemos lo que son los agentes úricos y entre ellos tenemos lo que es el alupurinol. Este es un inhibidor de la xantinoxidasa y se va a utilizar a dosis de 30 miligramos al día, va a ser por vía oral. Esto se usa principalmente en los litos de calcio, lo que va a favorecer el control y la formación de ácidos úricos al reducir lo que es la uricemia y también lo que es la uricosuria. Bueno, tenemos acá lo que es el fosfato de sodio de la celulosa. Esto va a disminuir el calcio libre de la... Doctora Claudia, una pregunta. ¿Para qué sirven los agentes uricosúricos? Como el alopurinol. Es que estos mencionaba el libro que son para litos de calcio, para tratar los litos de calcio. No, los uricosúricos, el alopurinol. Sí, es un marcado libro. No. Es para disminuir los niveles de ácido úrico a nivel del cuerpo y disminuir la formación de cálculos de ácido úrico. Bueno, sí, voy a corregir eso. Por favor, gracias. Bueno, continuamos con lo que son los fosfatos de sodio de celulosa. Bueno, esto la dosis es de 15 miligramos al día y se puede repartir en 3 dosis postprandiales, que sería de 5 gramos. Sabemos que esto disminuye lo que es el calcio libre de la luz intestinal, así como también disminuye la absorción intestinal y la calciuria. Principalmente está indicada con la hipercalciurias absortivas tipo 1 y estas se va a hacer uso de estas cuando el pacientito es intolerable al tratamiento con las tiazidas. Y también es importante aquí recalcar que el paciente debe asociarse con una dieta libre o pobre en lo que es en oxalatos. También tenemos efectos secundarios con esto, como son lo que es la flatulencia, diarreas ocasionales, sobrecarga sódica, y está contraindicado cuando el paciente tiene hipertensión arterial, así como déficit de calcificación ósea. Lo que nosotros buscamos lograr con estas dosis o con este tratamiento es la disminución de la calcinuria entre un 100 y 50% de miligramos al día. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con lo que son los inhibidores de la ureasa. Esto se va a usar principalmente cuando los litos son de urea. Son útiles en los cálculos desencadenados por infección por gérmenes desdobladores de ureasa. Y tenemos aquí lo que es el ácido acetohidroxámico, que se va a dar en dosis de 125 a 250 miligramos cada 8 horas. Estos son útiles en los cálculos. Su principal uso es cuando tenemos casos de litiasis urinarias infecciosas recidivantes. También tenemos lo que
en el caso del ácido acetohidroxámico, es importante administrarse con antibióticos, era lo que marcaba el libro. Y también se puede decir, en embarazos no se debe recomendar este medicamento, no se debe dar. También tenemos lo que son los diuréticos tiacidios y tenemos lo que es la las tiacidas, que estas van a actuar en los túbulos distales inhibiendo la reabsorción de sodio y aumentando lo que son la de calcio. Bueno, aquí, bueno, principalmente este medicamento no está indicado directamente para el tratamiento de lo que es la hipercalciuria absortiva, pero se usa muy frecuentemente. También tenemos los diuréticos tiacídicos más utilizados, como son lo que es la hidroclorotiazida, que se va a dar de 500 miligramos a 100 miligramos al día. También tenemos lo que... Ay, ya me puse nerviosa. También tenemos lo que son las clortalidona. Ajá, que se va a dar... Tranquilícese, doctora, si estamos entre amigos. Sí, bueno, que Gracias, se va a dar no se preocupe. Que se va a dar de 20 a 50 miligramos al día. Y tenemos también lo que es la indapamida, que se va a dar de 2.5 miligramos al día. Bueno, esta no es una tiacidasa, pero se usa principalmente porque comparte un efecto hipocalciúrico que estos medicamentos normalmente nos proporcionan. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos también lo que es la penicilamina, que esto es un tratamiento útil para la litiasis recurrente por cistina. El objetivo de este tratamiento para la cistinuria es radicar la concentración de la orina por debajo de su límite de solubilidad, que sería de 200 a 30 litros. También tenemos aquí lo que es marcaba el libro que se podía dar en unas dosis de 750 miligramos en 24 horas, pero tuve una duda porque enseguida volví a decir que se podía dar a una dosis de 1200 miligramos en 24 horas, así que no sé cuál sea la correcta. Y tenemos también aquí lo que es el captopril. Esta se usa principalmente para lo que es la hipertensión, pero aquí lo vamos a utilizar cuando los litos son de cistina y el paciente tiene hipertensión. Nos va a ayudar en dos aspectos. Este tiene un efecto que se une a la cistina formando complejos de 20 veces más hidrosolubles que esta, y es la razón de su utilización en pacientes cistinúricos hipertensos. Y lo que se le debe recomendar al paciente es también que tenga una alta ingesta de líquidos para que así se alcance los resultados deseados. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar un poquito de otras modalidades de tratamiento, aparte ya de los medicamentos. Y bueno, este va a incluir varios tratamientos y el primero que vamos a tocar va a ser la litotripsia extracorpórea por ondas de choque. Pues esta, como su nombre le indica, pues va a utilizar ondas de choque que van a ir pues dirigidas pues, a la destrucción o la fragmentación del cálculo. Este va a ser el tratamiento preferido más usado, mencionaba el libro, puesto que no es tan invasivo.
no es un procedimiento en el que haya que abrir al paciente, entonces pues, es más, como que más usado y preferido. Sin embargo, pues tiene ciertos inconvenientes, ¿no? Que es importante que cuando se utilice este procedimiento, pues se utilice analgesia, ya que las zonas de choque, pues puede generar dolor si el paciente se mueve, ya que pues estas van a pues, golpear a los tejidos blandos, ¿no? Entonces puede generar dolor, por lo que la analgesia es importante, aunque pues eso no es muy frecuente, no es totalmente frecuente, puede haber que causa más dolor o menos dolor, también depende mucho del paciente, y el tratamiento pues va a requerir entre 2.000 a 4.000 golpes, eso vamos a referir a cuántas ondas de choque van a requerir para que se logre la fragmentación del hito. La presión positiva para la fragmentación pues va a ser de 200 bares. Estas son cuestiones técnicas y pues mencionaba que digamos que la presión segura que se va a efectuar en cuanto al procedimiento pues va a ser alrededor de 200 a 400 o menor a 400, ya que a partir de 400 bares pues ya vamos a encontrar que se puede ocasionar daño tisular si se utiliza este procedimiento. Bueno, ¿para qué se va a utilizar? Bueno, este se va a utilizar para la mayoría de los cálculos en la vía urinaria. No siempre va a ser el tratamiento de elección, pero cuando es posible utilizarlo, pues se prefiere, ya que pues en estos casos siempre hay que considerar lo que es la masa lítica, qué tan grande es el cálculo, para que esto pues, porque pues no todos se van a poder fragmentar, como los coraliformes, que ahorita vamos a ver una imagen, pues no se van a poder fragmentar ya que son demasiado grandes y pues su expulsión tampoco va a ser muy sencilla, ¿no? El cálculo no debe estar presionado por las paredes del uréter, eso es lo que se debe tener en cuenta en esta parte. También que no es algo considerado es que cuando los cálculos están impactados o están atorados, vamos a decirlo de esta manera, desde hace mucho tiempo, pues estos no van a ser candidatos adecuados para este procedimiento. Y se debe tener en cuenta que antes de realizarlo se debe dar un tratamiento previo para la infección, si en caso de existir esta. Pues que, como mencionaba, como se va a fragmentar el hito en pedazos más pequeños que permitan su expulsión, pues se le debe decir al paciente que pues tiene que estar presente en la expulsión de los fragmentos, más que nada para corroborar que sí se logró el tratamiento, fue efectivo el tratamiento y hubo una expulsión de del cálculo. ¿Qué complicaciones y contraindicaciones podemos tener? Bueno, entre las complicaciones, pues, como les mencionaba, como utiliza ondas de choque y estas, pues, son dirigidas a la estructura, pues, dependiendo de dónde se encuentra, si se encuentra en la pelvis renal, pues, vamos a encontrar también una ruptura de nefronas, hematomas intraparenquimatosos, puesto que puede haber lesión de los capilares periglomerulares, peritubulares, presencia de hematuria, y en el caso de las mujeres, dependiendo de la localización del hito, pues también valorar el posible daño al ovario. Como les mencionaba, pues estas son ondas de choque y son un poco diferentes a las ondas de sonido mismo, en cuanto a sus amplitudes y frecuencia y potencia, entonces esto se debe tener muy en cuenta. Entre las contraindicaciones que debemos tener, pues no se debe usar en el embarazo, en pacientes con sepsis. Por eso les mencionaba que primero hacer tratamiento para las infecciones, en pacientes con coagulopatías no tratadas previamente, pacientes con calcificaciones aórticas o calcificaciones en la arteria renal, ya que pues por la posible cercanía pues también podemos correr el riesgo pues de que frecuentemos esas calcificaciones y pues haya complicaciones más graves. Como otro bueno, antes de que pasemos a otro procedimiento, lo de la litotripsis extracorpórea tuvo mucho boom, ya que se creyó que era la panacea, que iba a resolver todo, porque era un procedimiento poco invasivo. En quienes se le ponía un catéter doble J para que tuviera un buen drenaje, y ya nos dimos cuenta más tarde, eran en pacientes que tenían cálculos mayores de 2.5 3 centímetros. La verdad es que no se le debe de dar sesiones de litotripsia a pacientes que tengan cálculos mayores entre 1.5 y 2. Yo creo que 1.5 ya es un cálculo con problemas para la eliminación, sobre todo por su dureza, la cantidad de material litiásico
y que la fragmentación no toda es homogénea, o sea, y esto va a condicionar a que se congestione la salida de la orina, de los sistemas pielocaliciales y de la pelvis y de la unión ureteropiélica, y entonces empieza a hacer a obstruirse y a dejar un camino de piedra que hay que meterlo nuevamente a cirugía. Ese paciente ya no va a poder expulsar ese cálculo porque se atoró todo a nivel ureteral. Entonces, esa era una de las complicaciones que teníamos frecuentemente. A nosotros nos tocó cuando empezó la máquina en 1991, 92, en el Centro Médico Nacional, siglo XXI, nos tocó también un estado precioso que era Yucatán. Y Mérida, Yucatán, tiene los cálculos más grandes del mundo y realmente donde se vuelven a formar más rápidamente. Es por alimentación, por temperatura, por ambiente, por no tomar agua, por miles de factores que tienen en contra nuestros hermanos yucatecos. Pero ese les tocaba ir y a nosotros nos dijeron, bueno, usted péguenle a todo lo que se mueva. Y nosotros como cazadores, arriba de lagartija, todo era cacería. Entonces, cuando llegó el primer cálculo de 3 o 4 centímetros en el riñón, bueno, pues lo pusimos. Era una bandeja donde la llenábamos prácticamente como si fuera una tina de agua, y el piezolit, que era lo que pegaba en la piel del paciente, que era el escáner que llegaba y pegaba, era ¿cómo les diré? La bujía en la cual se iba a hacer el disparo, pero lo ubicábamos por vía ultrasonográfica, revisábamos a dónde estaba, pero en esas épocas el intervenir, el localizar el cálculo, pues era complicado porque las imágenes no eran tan buenas. Pero bueno, además de ese defecto que teníamos, que era terrible, que teníamos esa inexperiencia, aparte de eso al paciente no se le anestesiaba. Entonces, bueno, ¿qué les diré? Eran 5 golpes y salía de la tina como pescado del agua el paciente. Entonces, siempre tuvimos ese limitante hasta que 6 meses después se tuvo que empezar a bloquear a todos los pacientes, y aún así el paciente le pegábamos a la piedra, destruíamos la piedra, pero no se movía. Era tanta la masa del cálculo que se volvía a consolidar y no expulsaba más que un 2, un 3, un 5%. Y en una institución donde no le cuesta al paciente, bueno, eran sesiones, y cada vez se hacía más el número de pacientes y la cola se hacía más grande. Entonces llegó un momento en que se hizo el estudio. Los maestros del centro médico dijeron, todos los pacientes con cálculos mayores de 3 centímetros, de una vez entran todos a cirugía. O los operamos aquí, les decimos que los vamos a operar aquí, o los mandamos a Mérida, porque no tenemos cómo resolverle todo el problema a Mérida. Se empezaron a operar en el centro médico la mayoría, pero eran tantos que no nos daba abasto. Y la máquina pues seguía sin servir. Se utilizaba mucha gente, se hacían muchos procedimientos y al final de cuentas se empezó a ver las complicaciones de los pacientes, hematuria, severas, infecciones, sepsis, hipertensión. Nunca tuvimos un daño importante ni tuvimos complicaciones severas con la máquina. Era una máquina alemana, Wolf, muy buena, pero de poca resolución. Han ido aumentando las máquinas aquí en Tuxtla,
tenemos 2 máquinas de lithotripsia y nadie está enterado. No sé, ya están paradas las máquinas. ¿Por qué? Porque las respuestas que decían los fabricantes de estas máquinas nos referían que en cálculos, imagínense, en cálculos de caliciales inferiores, el éxito era del 92%. Y por más que le buscábamos, teníamos que darle 2 o 3 sesiones y el paciente pues, prácticamente los quería demandar. Usted me dijo que con una sesión iba a salir ese cálculo. Y no era así. Entonces, los éxitos de las lithotripsias son muy controversiales. Hay que tener mucho cuidado con esto. Es molesto porque al paciente hay que ponerle un doble J desde un inicio, que es eso, es un tubo que va de la vejiga hasta el riñón. Y eso también es un costo más al procedimiento. Dolor, sangrado, todo cuerpo extraño es terrible en el organismo. Yo creo que ya no se va a usar o se va a usar cada vez más específico. ¿Dónde lo vamos a usar? En un cálculo donde está en la pelvis renal, menos de 1 centímetro, centímetro y medio máximo, que la densidad no sea tan alta como los de apatita, que no sea un cálculo de infeccioso, porque esos cálculos, aunque ustedes lo destruyan y parte de ello salga ese cálculo lo va a volver a formar, porque las natas y los epitelios que se pegan de los procesos infecciosos, ahí queda nuevamente el residuo para volver a formar otro cálculo. Y es un gran problema que tuvimos con el procedimiento de las máquinas de lithotripsia extracorpórea. Había pacientes que soportaban más, pacientes que soportaban menos. Es muy difícil estandarizar o curar a todos con este tipo de procedimientos. ¿Sí? Sí, ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Bueno, ¿y qué es lo que se ha retomado más importante para esto? Antes de que sigamos con la ureteroscopia, que es una belleza de procedimiento, porque es endoscópico, todo el procedimiento es visual, todo lo que hace uno es, no hay, solo en caso de que estuviera muy obstructivo el tracto urinario, que tenga mucho tiempo esa piedra ahí en el tracto urinario, que se haya, como le decimos, que se haya encarnado y que no pueda uno pasar una guía para poder darle respiro a ese riñón o a ese uréter para poderlo dilatar. Todo lo demás era más, no es tan difícil. Ahora, ya llegó el láser, y el láser es un procedimiento, con el láser se hace sin hacer tanto movimiento, sin hacer tanto un golpe tan fuerte, porque el láser al tocar con la fibra destruye la piedra, no la golpea, la desintegra. Y eso favorece mucho para que no se nos vaya la piedra. Y eso también nos ayuda para ir haciendo un camino para poder poner una guía de trabajo o poder poner un stand que nos detenga para que no se nos vaya la piedra. Pero ya es un procedimiento más sencillo. Ahora, en manos expertas es una belleza de procedimiento. Pero regresando a lo que estamos en la lithotripsia extracorpórea, lo más usado actualmente no es barato, hay muchas complicaciones en manos inexpertas,
pero que ha ido avanzando igual que la laparoscopía, es la cirugía percutánea renal. Eso, aparte de que cuando abríamos al paciente de cálculo, sobre todo el de Mérida, a los 2 años ya estaba otra vez lleno de cálculos con nosotros. Y la función renal, cuando era del 90%, que no se le había hecho nada, cuando se abría ese riñón, que se hacía una nefroureterectomía atrófica, que abríamos el riñón como libro, que le poníamos hielo, clams, ese riñón perdía función. Quedaba limpio, se suturaba, pero a los 5, no, que menos, 3 años, 2 años, ya estaba otra vez el paciente lleno de cálculos. Y era un paciente que lo operábamos 2, 3, 4 veces y el proceso cicatrizal cada vez era más importante, porque es mentira de que opera uno al paciente, lo abre y no hay reacción inflamatoria, no hay fibrosis, no hay nada. Eso es mentira. El abrir un paciente tiene sus contraindicaciones posteriores. Ahora, con la percutánea es un tracto urinario que se abre, se perfora y se dilata. Entonces, esa reacción inflamatoria que produce ese procedimiento, pues es mínimo. Prácticamente no produce más que la reacción inflamatoria del tracto urinario. ¿Puede volver uno a meterse por el mismo sitio? Sí, sin ningún problema. ¿Cuántas? Las veces que sean. Y si no se puede por ahí, se puede por los cálices medios, por los cálices inferiores, superiores, por todos lados se puede meter. Y eso, además, es por visión directa, la nefroscopía, visión directa, y se va limpiando toda esa nata fibrinopurulenta que tienen los cálculos infecciosos. Y entonces la respuesta al tratamiento es excelente. Pero además, la recurrencia de los cálculos disminuye 40, 50%. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Mantener a la paciente bien hidratada, muy bien hidratada, excelentemente bien hidratada, y evitar que las infecciones o el calcio sea inadecuadamente reabsorbido o eliminado. Y con eso bajamos mucho la incidencia de cálculos. Rescatamos muchos riñones que prácticamente estaban perdidos. Ahora, hay complicaciones como sepsis, perforación del colon, sangrados, sí, pero en buenas manos es lo mejor que hay, hasta ahorita. Se los digo porque la recuperación del órgano, la recuperación del riñón, prácticamente no pierde nada de su función. Y queda, si no es con el nefroscopio, al otro día se le deja una sonda, deja de sangrar, se estabiliza, se quita esa sonda, se mete un ureteroscopio, se limpia, se revisa, se deja otra vez la sonda y se va el paciente a su casa. 48 horas. ¿Cuánto eran? 5 o 7 días para una nefrolito anatrófica abierta. Un gastadero impresionante de recursos y de tiempo. La diferencia que existe con esta tecnología, con la nueva tecnología. Adelantándome un poco más a lo que viene. Gracias, Néstor. Gracias, sí, doctor. Entonces vamos a continuar. Como ya mencionamos, pues el siguiente, otro procedimiento, pues va a ser la ureterorenoscopía. Pues como su nombre lo va a indicar, es un procedimiento que va a consistir, pues, en la introducción de un endoscopio directamente hasta el uréter, de ahí a las cavidades renales, y todo esto, pues, a través de las vías normales de evacuación de la orina, ¿no? La uretra, vejiga, uréter, y hasta llegar al riñón. Se puede llevar a cabo mediante ureteroscopios rígidos o flexibles,
Y pues los primeros obviamente pues van a llegar a un riesgo más alto de producir una perforación o daño al uréter, pero, pues, por lo que deberían ser usados pues por un personal que ya esté entrenado o que tenga más experiencia, ¿no? Se mencionaba que se puede introducir un catéter guía hasta el riñón, el cual pues va a servir pues, de guía para evitar las lesiones ureterales, como las perforaciones o una lesión de la pared, y para que una vez que se haya localizado el cálculo, pues proceder a su destrucción mediante los equipos de litotricia ultrasónicos, electrohidráulicos, neumáticos o láser, pues es más sencillo el láser, ya que pues, como mencionaba el doctor, pues desintegra el lito sin aventar sin golpear el cálculo. Si los fragmentos son lo suficientemente grandes, pues va a ser posible su extracción directamente con pinzas especiales. Si son pequeños, pues la expulsión espontánea pues puede suceder. También menciona que algunos urólogos pues puede introducir también un catéter doble J para evitar la obstrucción por los fragmentos, y pues se puede retirar después de, el libro mencionaba, entre 15 días y un mes. Es importante pues que se realice con anestesia regional, puesto que es un procedimiento un tanto invasivo, pues se introducen los ureteroscopios por la uretra, entonces pues la anestesia general es recomendable. Las complicaciones pues van a ser principalmente por la inexperiencia en cuanto al procedimiento, ya que como les mencionaba pues es un procedimiento delicado, la zona de trabajo pues es pequeña, y pues esto es de tener en cuenta, ¿no? Las falsas vías y lesiones de uréter, pues ¿qué se puede ocasionar? Pues falsas vías, lesiones del uréter, bacteremias y la hematuria. Ese pues tiene la ventaja de que pues se puede reintegrar, el paciente se puede reintegrar a sus labores en un poco tiempo, 2 a 3 días, y quizás los cálculos más difíciles de abordar pues van a ser los del tercio superior, pero pues porque con el procedimiento adecuado y bueno, pues se puede hacer, ¿no? Bueno, continuando con la nefrolitotomía percutánea, pues este va a ser otro procedimiento. Y pues este va a ser un abordaje renal directo por vía percutánea lumbar. Aquí se va a realizar una punción renal, habitualmente en los cálices inferiores, bajo control radioscópico, claramente. Como les mencionaba el doctor, pues este se va a introducir, va a hacer una punción. Posteriormente se va a dilatar el trayecto percutáneo por medio de un nefroscopio para que este permita la visualización directa de la pelvis renal, los cálices y la unión ureteropélica. Mencionaba que debe ser en esta zona, parece la parte anterior, en esta zona de aquí, puesto que aquí hay una menor irrigación y va a permitir va a haber un riesgo de sangrado menor. Este va a ser un procedimiento complejo, pero pues, como mencionaba, pues va a ser menos invasivo, ya que pues únicamente es una guía que se va a introducir, es un trayecto que va a ser esto. Se puede realizar bajo anestesia general. Necesita también lo que es una radioscopia intraoperatoria, pues para vigilar la dirección del menciona que la movilidad es semejante a una cirugía abierta, pero esto va a permitir extraer y fragmentar los cálculos piélicos, caliciales sobre el uréter proximal que no se lograron tratar con la litotripsia extracorpórea. Mencionaba. Y bueno. ¿Qué complicaciones y contraindicaciones pues, va a tener este procedimiento? Pues, como mencionaba, pues complicaciones, si acaso de lesión de órganos como el hígado, vaso o colon, claro, esto pues cuidando con el hecho de la guía por imagen, pues se puede evitar. Hematomas intraperrenales, como mencionaba, pues la localización de donde se va a hacer la intervención o el trayecto es importante, puesto que en esta zona que les demostré, pues va a haber un menor riesgo de sangrado. Si ocurre un sangrado importante, pues se tendría que revertir el procedimiento y tener que abrir al paciente ya para hacer un proceso abierto. Lesiones del sistema colector o del uréter, migración de cálculos a sitios que sean menos accesibles, que bajen de la zona, más allá de la pelvis renal. Y procesos sépticos también, puesto que pues es un pasaje directo que se va a hacer desde la piel hasta la pelvis renal, entonces pues
se pueden arrastrar bacterias. Y algunas contraindicaciones que mencionaba, pues prácticamente pacientes que tengan coagulopatías e infecciones urinarias presentes. Serán como que las más importantes o las únicas que mencionaba el libro, que pues podrían ser las únicas contraindicaciones o tener cuidado con esos pacientes. No, el único problema sería la coagulopatía. Las infecciones, todos los cálculos tienen infecciones. Ahora, una infección que quisiéramos decir, un absceso perirenal, bueno, pues primero resolvamos el problema, primero hay que resolver el absceso y después resolver el cálculo. ¿De acuerdo? Ok. Y bueno, creo que eso sería todo en nuestra parte. Bueno, muy bien. Pues es un tema bonito, es un tema que, bueno, la tecnología ha avanzado muchísimo. De las especialidades que más herramientas tenemos tecnológicas para poder hacer cirugías endoscópicas es la urología. Y bueno, pues invitarlos a ustedes a que sean urólogos. No, es cierto. Muchos de ustedes a lo mejor quieren hacer esta especialidad. Es muy bonita, llena muchas cosas. Sí. Y eso sí, el que vaya a hacer especialidad, que regrese, no lo que se llevó, que regrese a Chiapas para que nuestro estado crezca cada día más. Hay mucha gente que tenemos fuga de cerebros, de gente excelente que se fue de aquí y ya no regresó. No es criticable, no critico. Cada quien tuvo el porqué. Pero bueno, continuamos mañana con uropatía obstructiva, alta y baja. ¿Preguntas, dudas?